no pudo asistir nuestra hermana Telma y luego también hoy nos dijeron que teníamos que estar acá que porque se quebró un sprinkler en el otro cuarto y se llenó de agua, entonces no sabemos por cuánto tiempo vamos a estar aquí. Entonces a lo mejor Dios quiera y puedan arreglar eso pronto. Normalmente yo sé que cuando se quebra un sprinkler y se moja la carpeta, es algo dilatado, tienen que poner ventiladores y hacer muchas cosas para sacar toda la humedad para que no salga, como dicen aquí, que mold y después cause enfermedades. A lo mejor vamos a estar aquí congregándonos un tiempo, no sabemos todavía, pero hay que darle gracias a Dios que nos ha permitido un lugar donde podemos venir y alabar su nombre. Y también les quiero pedir que hay que orar por el grupo de alabanza, que el Señor traiga a alguien que toque guitarra, y también orar por nuestra hermana Telma, que está pasando por unos momentos de tribulación. Quiero que la tengamos en oración, que Dios la ayude y levantarla en oración, porque todos nos necesitamos los unos a los otros y nos necesitamos las oraciones de unos a los otros. Y también orar por este ministerio, que el Señor traiga y acomode todo. Tenemos que recordar que la obra es de Dios, y Dios levanta uno y quita uno y pone a otro, y así es el Señor. Y tenemos que estar en constante oración todo el tiempo, pues, especialmente por los líderes, por todos los que están aquí enfrente participando, por mí, por nuestros hermanos. Si está usted y de repente se le viene un hermano a la memoria, ore por ese hermano. A lo mejor es el Espíritu Santo que le está indicando que a lo mejor ese hermano o hermana está pasando por momentos difíciles. Yo sé que muchas de las veces es difícil porque en estos últimos tiempos nomás queremos estar pegados al teléfono y en veces se nos complica poquito. Hay que hacer el teléfono a un lado. A mí también me pasa cada rato, y pedirle al Señor que nos ayude a enfocarnos en lo que realmente es importante. Amén. Y habiendo dicho eso, quisiera que fueran a sus Biblias. Quiero compartir algo que el Señor puso en mi corazón que compartiera. Es el libro de Colosenses, capítulo 4. Capítulo 3, perdón, versículo 16. Colosenses 4, 3, 16. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Amén. Y aquí habla algo muy importantísimo para ti, para mí, para cada uno de nosotros. Y cuando leí este versículo sentí una convicción de lo que dice este versículo. Hay muchos puntos en este versículo que no vamos a alcanzar a cubrirlos todos, pero hay un punto muy importante que es el más importante de todos. ¿Ya están allí? Amén. Colosenses capítulo 3, versículo 16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Padre, le pido su unción esta tarde, que me unja con su Santo Espíritu, que todo lo que salga de mi boca sean palabras dadas por usted, Señor, que sirvan de edificación, sí, para todos los que estamos aquí, Padre. Se lo pido en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vemos aquí al apóstol Pablo, que escribió esta carta a los hermanos de Colosenses, y les habla una verdad que muchas de las veces batallamos muchos, en que more la palabra de Cristo en nosotros en abundancia. Al leer esto me puse a reflexionar, wow, qué tremendo mensaje nos está dando, especialmente hoy en estos últimos tiempos, que la mayoría de las personas no pueden soltar el teléfono, que nos entretenemos en las redes sociales, en Facebook, TikTok, Instagram y todo eso. Y usted me puede decir: no, pues escucho puras predicaciones, escucho puras alabanzas, son puras cosas que dan honra y gloria a Dios, y alabado sea el Señor por eso. Está bien eso, pero lo que muchas de las veces pasa
es que empezamos a sustituir la palabra de Dios con cosas que no es la palabra de Dios. Podemos hacer excusas, escucho sermones todo el día, y sí, está bien, pero ¿cuántas veces levantaste la Biblia y leíste la palabra de Dios? Y eso es lo que muchos nos tenemos, ese que nos puede llegar a pasar, eso, que empezamos a ponerle mayor énfasis a sermones, a predicaciones, a pastores, a evangelistas, a todo, y nos enfocamos en las enseñanzas, y está bien todo eso, no estoy en contra de eso, está bien. Pero cuando no está bien es cuando dejamos de leer la palabra de Dios, la Biblia, y le hacemos más caso a todas las demás cosas. Porque aquí Pablo nos está diciendo claramente, y no es Pablo, es Dios, porque la Biblia es la palabra de Dios, y dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, en ti y en mí. Que la palabra abundancia es que estemos llenos constantemente de la palabra de Dios, de la palabra de Cristo. Y al ver esto me pude reflexionar y pude ver, y creo que escucho más sermones que la palabra de Dios. Creo que me agarro escuchando más alabanzas de Dios que leer la palabra de Dios. Creo que estoy poniéndole más atención a otras cosas que a la palabra de Dios. Por eso el Señor nos está exhortando a ti y a mí que permítanos que la Biblia sea la que nos esté llenando durante el día. Un versículo al día no es suficiente. No, muy poquito. Muchas de las veces nomás leemos un versículo al día. Muchas veces no queremos ni orar. Nomás oramos cuando estamos en dificultades y necesitamos algo. Yo soy el primero que doblo las rodillas: Señor, ayúdame, tengo este gran problema, no sé qué hacer. Pero cuando estamos así, y son los momentos que podemos reaccionar, y es cuando empezamos a buscar de Dios. Y muchas de las veces nomás lo empezamos a buscar, a pedirle. Lo he notado en mi propia vida, que muchas de las veces agarramos pide y pide: Señor, dame, ayúdame, y está bien. Pero en medio de todo eso también tengo que estar listo y dispuesto para: Señor, ¿qué me quieres decir a través de tu palabra? Señor, ya presenté estas peticiones ante ti, pero ahora voy a recibir lo que tú me estás tratando de decir. Voy a permitir que Cristo me hable. Voy a agarrar y voy a buscarte, voy a dedicar un tiempo especial para pasarlo nomás contigo en la palabra de Cristo. ¿Por qué dice la palabra de Cristo? Porque Cristo es Dios, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cristo no fue algo que fue creado el momento que nació, no, Cristo existe desde antes, desde la eternidad con Dios. Y quisiera que fuéramos al Evangelio de San Juan, capítulo 1, para ver lo que dice de Cristo Jesús. Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Miren lo que dice la escritura de Jesús. A Jesús se le conoce en inglés, se le dice the word. En español se le dice el verbo. El verbo y la word es algo diferente. En la palabra griega es logos. Pero aquí dice, en español dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Está hablando de dos personas distintas en un solo Dios, que el verbo es Jesús, y que el verbo era con Dios y el verbo era Dios. No podemos quitar a Jesús y decir que solamente es Jesús, o decir que Jesús no existe, que solamente es Dios. Existe en tres, se ha manifestado en tres personalidades, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aquí empieza a decirnos: en el principio era el verbo.
y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Está hablando del verbo, está hablando de Jesús. Todas las cosas fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús estaba allí cuando se creó el mundo. Jesús estaba allí cuando nosotros fuimos traídos a este mundo. Jesús siempre ha estado allí. Muchas religiones dicen que Jesús fue creado el momento que nació, pero no es cierto. Jesús estaba. Y vámonos a Génesis capítulo 1 de Génesis para ver el principio, y también vamos a ver al Espíritu Santo en Génesis capítulo 1 versículo 1 y 2. Mira cómo empieza también Génesis capítulo 1 versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí está el Espíritu. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en un solo Dios. Y quiero decir eso para que podamos entender a dónde vamos, porque dice Pablo que abunde en abundancia la palabra de Cristo en nosotros. Cristo es Dios. Es la segunda persona de la Trinidad. La palabra Trinidad no la va a encontrar en la Biblia, pero se me demuestra y la puede ver en todas partes. Miren lo que dice aquí el versículo 26 de Génesis. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. O sea, Dios está hablando con Jesús y el Espíritu Santo: hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Tú y yo, el hombre, somos creados a imagen y a semejanza de Dios. Todo hombre estamos, por eso tenemos una mente, por eso podemos pensar, tenemos sueños, tenemos visiones, podemos lograr grandes metas, podemos hacer cosas, construir cosas, porque somos creados a imagen de Dios. Así es. No hay límites aquí en la tierra porque somos creados a imagen de Dios. Tú tienes un sueño de construir algo grande y lo puedes lograr. Dios creó el mundo, creó al hombre, y por eso dice: y al hombre, a la creación del hombre, le dio autoridad sobre todos los peces de la tierra. Allí dice, después de leer lo siguiente, le voy a decir: conforme a nuestra semejanza. Y se señorea de los peces del mar, de las aves del cielo, de las bestias, de toda la tierra, de todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Nos creó a imagen de Dios, somos imagen de Dios, tenemos autoridad sobre los peces, sobre los animales. Por eso cuando le hablamos a nuestro animal, todos los que tengan un perro, cuando le hablamos a nuestro perro y le decimos: ven, siéntate, y lo regañamos, nos obedece. Y eso fue lo que Dios nos dio, que tendremos dominio sobre todos los animales de aquí de la tierra. Muchas de las veces la gente se quiere pasar sobre ese dominio y quiere tentar a Dios, y los animales se devuelven y te atacan y se mueren. Pero Dios nos dio ese regalo de ser como Él. No somos como Él, Dios es Dios. Nosotros somos una creación pecadora. Hasta que vinimos a Cristo, viene el Espíritu Santo y ya somos hijos de Dios. Aquí somos creación de Dios. Cuando recibimos a Cristo, pasamos a ser hijos de Dios. Amén. Y con distintos derechos. Así como al hombre aquí le dio dominio sobre toda la tierra, los animales, a los hijos de Dios les dio poder para echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Les dio poder para poner manos sobre los enfermos y sanarán. Ya me salí poquito, pero así es. Entonces eso es la diferencia. Y quisiera que fuéramos para atrás al libro de Juan, para que veamos lo que dice Juan
del verbo. Juan capítulo 1. Amén. Todo fue hecho por el verbo. Con el verbo estaba con Dios y estaba el Espíritu Santo. Nosotros fuimos hechos. Y mire lo que dice el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne. Está hablando del nacimiento de Jesús. El verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo Jesús fue hecho carne y nació y caminó y estuvo enseñándonos a todos cómo debemos de vivir. Por eso el apóstol Pablo dice que abunde en abundancia las palabras de Cristo en vosotros. Eso es para cada uno de nosotros, para ti, para mí. No hay exclusión de nadie, que abunde en abundancia. Quiere decir que tenemos que llenarnos de la palabra de Dios, que es la Biblia. Muchas de las veces no leemos la Biblia como deberíamos de leerla. Y el Señor nos repite una y otra vez que la leamos. Es una carta de amor que Dios le escribe a sus hijos, a ti y a mí. Y es triste cuando reemplazamos la Biblia y nos queremos entretener con otras cosas que sí edifican en veces, pero no es lo mismo cuando venimos a abrir la Biblia, porque es Dios hablándote a ti y a mí. Porque la palabra de Dios está viva y es eficaz y es más cortante que cualquier espada de doble filo, que penetra hasta los tuétanos del alma, las intenciones del corazón, y discierne nuestros pensamientos. Así de fuerte está la palabra. La palabra está viva, es eficaz, nos va a corregir, nos va a decir lo que tenemos que hacer. Y al leer esto me pongo a reflexionar: ¿cómo ando yo? ¿Realmente estoy leyendo la palabra de Dios como debería? Se puede preguntar eso usted mismo, y usted mismo sabe la respuesta. ¿Realmente me estoy llenando de la palabra de Dios? Si no lo estoy haciendo, es tiempo de empezar a hacerlo. Es tiempo de empezar a acercarnos a Cristo, y lo hacemos cuando tomamos la Biblia y empezamos a leerla. Amén. Si no la leemos, Estamos muriendo. no vamos a progresar en nuestro caminar. Vamos a estar batallando con las mismas batallas que siempre hemos batallado toda la vida. Vamos a estar sufriendo los mismos sufrimientos porque no dejamos que la palabra de Dios abunde en abundancia en nosotros. Muchas de las veces agarramos y nomás hay temporadas que nos agarramos y nos aferramos y empezamos a leer la palabra, y hay temporadas que dejamos de leerla. Parecemos como un roller coaster, en veces arriba y en veces abajo, en veces arriba y en veces abajo. Es tiempo de empezar a leer la palabra de Cristo. Estamos teniendo problemas con pecado, con dificultades. Hay que llenarnos de la palabra de Cristo. Estamos teniendo batallas con nuestra carne. Empezar a leer la palabra de Dios. Estamos teniendo dudas en nuestra fe. Empezar a leer la palabra de Dios. Si no la leemos, no va a haber un cambio en nuestra vida. Quisiera que fuéramos a 2 de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Miren lo que dice. Muchos conocen este versículo y no lo sabemos de memoria, y este versículo es un versículo muy importante. Nos habla lo que es la Biblia. Dice: toda la escritura, o sea la Biblia, es inspirada por Dios y útil para enseñar,
para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muchos no estamos bien preparados para toda buena obra porque no leemos la palabra de Dios. No dejamos que la palabra de Dios nos guíe, no dejamos que la palabra de Dios sea la máxima autoridad de nuestra vida, no dejamos que la palabra de Dios entre a nuestro corazón. Por eso muchos estamos batallando con nuestro carácter, por eso muchos estamos batallando con el pecado, por eso cuando vienen tentaciones caemos, por eso cuando nos dicen algo explotamos como un volcán, que te dicen algo y te agarras y explotas y empiezas a decir cosas que no debes. La palabra de Dios es inspirada por Dios. Es como dice en inglés, dice que Dios le respiró en la palabra. Así como Dios hizo al hombre y sopló en él y fue un ser viviente, así también es casi el mismo término en la palabra de Dios, que Dios la respiró. Usó a hombres, autores que escribieran, a Pablo y a todos que le escribieran, pero fue el Espíritu Santo, inspirada por Dios. No fueron ellos se agarraron escribiendo lo que el Espíritu Santo los estaba guiando que escribieran. Obedecieron y escribieron. Los profetas también hacían los mismos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento venía el Espíritu Santo sobre los profetas y agarraban y se profetizaban y lo escribían en un libro, y después se iba el Espíritu Santo y los dejaba. Ahora el creyente, el Espíritu Santo llega y viene y sella a esa persona y se queda con el creyente todo el tiempo. Tenemos el poder del Espíritu Santo. Amén. Por eso dice que deja que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones, porque si no permitimos que more, no va a poder enseñarnos cómo vivir. Porque la palabra de Dios es útil para enseñar. Nos va a enseñar cómo Dios quiere que me comporte yo, cómo te comportes tú, cómo debemos de tratar a las demás personas, qué debemos hacer, qué no debemos hacer. Así es. Muchas de las veces estamos allí batallando con cosas y sabemos nosotros que andamos mal y aún así no hacemos caso. La palabra de Dios nos reguarduir, nos corrige, nos pone la convicción que ando mal. El Espíritu Santo también hace lo mismo. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, de convictarnos cuando andamos mal. Y muchas de las veces, como no leemos la palabra de Dios e ignoramos a la presencia del Espíritu Santo, se endurece nuestro corazón. Pensamos que las demás personas son las que andan mal y que nosotros andamos perfectamente bien, como agarramos un carácter tipo fariseo. Yo estoy bien, perfecto, es la otra persona que está mal. Yo no tengo mala actitud. No, ¿cómo? Yo tengo tantos años de creer en Cristo, ya soy salvo de tantos años, yo soy, ¿no? ¿Qué? Es la otra persona, ¿yo qué? Yo no ando mal. Y muchas de las veces así nos agarramos, pero en realidad cuando pasamos tiempo en la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos revela en qué áreas andamos mal. Hay otro pasaje en la Biblia que dice que la palabra de Dios nos lava. ¿Cómo es posible? Así como el agua lava, así como cuando estamos sucios y nos vamos y nos limpiamos con agua, nos lavamos las manos, nos usamos jabón y todo nos lava, se cae toda la suciedad. Así es la palabra de Dios también. Nos lava, y eso está en Efesios capítulo 5, si quiere vaya ahí, vamos a Efesios capítulo 5, versículo 26. Efesios capítulo 5, voy a leer desde el 25, pero vamos a enfocarnos en el 26. Maridos, amar a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra nos lava.
Cristo nos santificó, somos salvos, venimos a Cristo, somos salvados, nos da el Espíritu Santo, empieza el proceso de la santificación y el agua nos lava. O sea, cuando leemos la palabra de Dios, lava nuestra mente, toda la suciedad, nos va limpiando, nos va sacando toda la cochinada que tenemos estancada de años de nuestra vida cuando anduvimos en el mundo. Muchos de nosotros tenemos hábitos que no hemos podido dejar, que hemos estado batallando desde hace 20, 30 años. Porque no dejamos que la palabra de Dios nos lave la mente, saque toda esa cochinada que tenemos. Y en vez de leer la palabra de Dios, ahí estamos en Facebook, TikTok, Instagram, riéndonos a todos los chistes y jijiji, que jajaja, y que qué chistoso está eso, y que mira qué chistoso me dio este video, y ahí estamos riéndolos, compartiéndolos con todo y riéndonos de cosas así, en vez de estar dejando que la palabra de Cristo nos lave la mente. Por eso es muy importante que déjenos que la palabra de Dios more en abundancia en mi corazón. En mi corazón. Si no lo hemos estado haciendo, es tiempo de empezar a hacerlo. Porque la palabra de Dios tiene poder para rejuvenecer nuestra mente, para transformar nuestra mente. Y vamos a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 2. Es un versículo muy famoso. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muchos estamos dejando que este siglo nos conforme. Nos hemos hecho tolerantes al pecado. Nos hemos hecho que aceptamos el mal como bien. Nos hemos, antes prendíamos la televisión y no mirábamos todas las cochinadas que salen hoy en día y lo toleramos. Salen cosas que no estaríamos debiendo, y este siglo nos ha ido alejando más y más de Dios, y nos ha ido que nos conformemos a este siglo. Por eso dice: no nos conformáis a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Renovar nuestro entendimiento empieza con leer la palabra de Dios. Si no leemos la palabra de Dios, vamos a seguir teniendo el mismo entendimiento que tuvimos hace muchos años. Vamos a seguir teniendo las creencias que nos inculparon nuestros abuelos y tatarabuelos y tatarabuelos. Vamos a estar adorando una piedra, al Dios del sol, al Dios de la luna. Todo eso son creencias que vienen desde la antigüedad. Por eso es muy importante que le atiéndanos a Jesús, a sus palabras, que es el Nuevo Testamento que escribió para la iglesia primitiva, que es para ti y para mí. El Antiguo Testamento era y apunta para Cristo, y el Nuevo Testamento es cuando vino Cristo, nació de la Virgen María, fue un nacimiento, un milagro, algo sobrenatural, creció, vivió una vida perfectamente, y en esos 3 años enseñó a sus discípulos cómo vivir. Murió, al tercer día resucitó y subió, y dejó la obra encargada a sus discípulos, y mandó al Espíritu Santo, que era lo que estaba cantando nuestro hermano hace ratito, que fue cuando vino el Espíritu Santo y les dio poder para salir y predicar las buenas nuevas a todo el mundo. Y ya ahorita es la era del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo está trabajando activamente en la vida de todas las personas. Primero era el Padre, ahora vino Jesús, y ahora está el Espíritu Santo trabajando en ti y en mí.
Todo el Nuevo Testamento, vine el Espíritu Santo, ungía a Pedro, a todos los que escribieron, y tenemos la Biblia. Reveló misterios, conecta los pasajes del Antiguo Testamento a la vida de Jesús, y habla del futuro, que aquí no nomás se va a terminar todo, habla del futuro, que va a venir Cristo otra vez. Y mismo Jesús, y hay señales que dijo que estuviéramos listos, estuviéramos preparados, porque aquí no se va a acabar, ¿no? Dios nos está preparando para el futuro y estar en su presencia y en su reino. Por eso dice que para que estemos bien preparados para la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay otro pasaje que dice que va a venir y quiere una iglesia que esté limpia y sin mancha. Dios quiere que una iglesia santa, limpia y sin mancha. Y si nos vemos a nosotros, wow, muchas de las veces nos vemos y falta mucho. Y todo eso se debe porque no dejamos que la palabra de Jesús more en abundancia, lave nuestras mentes, renueva nuestros pensamientos. Eso es la clave. Quiero que se lleve hoy, esta tarde, que hay que leer la palabra de Dios más que cualquier otra cosa, porque la palabra de Dios nos trae vida, nos trae transformación, nos trae sanidad, nos trae bendición para nuestra vida. Y es todo lo que tengo por ahora, hermanos. Ya se nos fue el tiempo. Espero que haya sido de edificación. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar por la ofrenda y vamos a orar por todos los que estamos aquí. Padre Santo, le damos gracias, Señor, por esta tarde que nos ha permitido venir y alabarle, Señor. Le pedimos por el grupo de alabanza, Señor, que usted traiga a las personas que usted escogió, Padre. Le pedimos, Señor, por la ofrenda, que bendiga a la ofrenda que se va a colectar, que se va a dar, Señor, para que continúe su obra aquí. Padre, le pido por todos los que estamos aquí, que nos llene de su poder, Padre, que nos dé tanto el querer como hacer su voluntad, de buscarlo a usted en su palabra, Padre. Y que no nomás nos pónganos a leer su palabra, Señor, sino que la pónganos en práctica también, Señor. Le pido que si hay alguien que está enfermo aquí, le pido que sane esa dolencia, Señor. Se lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, Señor. Le pido por su iglesia, que somos nosotros, Señor, que nos ayude a caminar rectamente, Señor, que nos quite toda piedra de trompiezo, todo ataque del enemigo, todo ataque de perversidad. Lo reprendo en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Cualquier atadura que el enemigo nos quiere atar con el pecado, lo reprendo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Le pido que bendiga a su pueblo aquí, Padre, y que nos ayude a darle siempre toda la honra y gloria, Señor. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Gloria a Jesucristo. Alábale que Él vive, hermano. Alábale que Él vive. Aleluya. Creo que a mí me tocó el mero copete. Y a mí me tocó el mero copete. Sí, ¿verdad? Sí. Nos sintió la molleja hoy día. Ya rásquele, ¿verdad? Mande. Ya le toqué. Ya lo toqué bien. Aleluya. Ay, Diosito. Aleluya. Gracias, Señor.
entardecerá. Amigo que estás oyendo la palabra de Dios, ya acepta a Jesucristo, mañana entardecerá. Ya me encontró de nuevo. Aleluya. Nunca habrá más en la vida, aunque pasen y pasen los años, dejará de contarse la historia del joven revolucionario que valiente peleó la batalla, terminando en la cruz del Calvario. Él peleó sin cuartel y sin arma, por defensa llevó su palabra. Valeroso siempre fue adelante, al rival nunca le dio la espalda, coronándose rey de los reyes, en aquella gloriosa mañana, cuando el niño fue muy educado y de grande también respetado, con dominio reprendía los vientos, su voz regiendo el mar, no le temen ni a la misma muerte, sean dominios o sean potestades. Gente pobre fueron sus amigos y los reyes